charla que van a dar Salvador Naya y Javier Tarrío de la Universidade de Coruña e lleva por título Aplicacións de R en fiabilidade. Bueno, moitas gracias, María José, moitas gracias aos organizadores, especialmente Miguel, Rafa, as tema de usuarios de R, Melisa. É un placer estar aquí. A verdade é que vou ainda que normalmente son galego falante, vamos a dar a charla en castelán, porque, como vedes, hai un terceiro firmante que deberá figurar tamén, e así o debe ser, que Antonio Meneses, que é un alumno de Ecuador, que tenemos aí en la sala tamén, e aparte hai outros tres compañeros ecuatorianos que tienen máis dificultad con el gallego, entonces vamos a pasarnos al castellano. Y bueno, tanto Javier como yo, que somos, como dijo María José, profesores de la Universidad de Coruña, del Grupo MODES, pues estamos dirigiendo la tesis de Antonio, que es el artífice básicamente de estas librerías, porque un poco como decía aquel, aquí venimos a hablar de nuestro libro, pues nosotros vamos a hablar un poco de estas dos librerías, que ya veréis que son un poco a lo mejor atípicas dentro de lo que es el mundo de R. Y entonces voy a hacer yo una primera parte, hablar de una de estas librerías, y luego Javier da la segunda parte y habla de la otra librería. Perdonad que me ponga aquí el tema del tiempo para no pasarnos mucho. Bueno, antes que nada, hablar un poquito de la introducción a la fiabilidad. Todo el mundo tiene una idea de lo que es la fiabilidad, ¿no? Pues sabemos lo que es un producto fiable, si es un ordenador, si es fiable o no es fiable, si estos aparatos que nos conectan con las redes y nos llevan esto a Internet y demás, pues hasta qué punto son fiables, si el cañón de vídeos, si el coche que vamos a llevar. Y la fiabilidad está en prácticamente todos los temas ligados a la industria, incluso más allá de la industria, ¿no? Aquí hay los típicos ejemplos que suelen usar del puente de Tajón, o los aviones estos Comet que fallaban por un problema de fiabilidad en ventanillas, o el Titanic, o los barcos estos. Bueno, veréis que me he sesgado un poquito hacia el tema naval, porque los dos somos profesores en la Escuela de Ingeniería Naval, y siempre se recurre a los mismos ejemplos. Hasta el Prestige era un problema de fiabilidad, por mucho que nos quieran decir que no, y de calidad de los materiales, ¿no? Los más clásicos, estos de la Campana de la Libertad de Filadelfia, que conoceréis, o los de ingeniería tisular, de cuánto tiempo pues dura una prótesis de cadera. Este era un tema muy interesante, porque al principio había unos fallos enormes en la estimación del tiempo de las prótesis, sobre todo del cemento que iba pegado al hueso, y se cambiaban a los 10 años, cuando después se demostró que aguantaban más de 15 años y que el problema no era del material, sino del modelo. O sea, que para personas que tienen un problema de cadera, una cosa de este tipo es grave, ¿no? Ya en el tema más típico de fiabilidad de materiales, bueno, pues veis un paliero, un cigüeñal, muchos de estos materiales se someten a pruebas de fatiga, y ahí es un poco donde vamos a hablar de esta parte de la fiabilidad en fatiga. Un poco como leitmotiv de esto, pues que se aprende más de los fallos que de los éxitos, porque realmente aquí el fallo es un tema importante y el tiempo hasta el fallo también, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fiabilidad, pues casi es lo mismo que hablar de supervivencia, porque seguramente los estadísticos, casi todos tenéis muy buena idea de lo que es la teoría de la supervivencia. En R tenemos Survival, que es uno de los paquetes más utilizados y mejor, además, actualizados, porque están continuamente metiendo nuevos modelos. Pero la fiabilidad viene a ser lo mismo, pero en vez de hablar de tiempo de vida de una persona, o tiempo de vida de una enfermedad, pues hablas del tiempo de vida de un material, o hablas del tiempo de degradación, porque también hay materiales que no solo... Pensar en un neumático de un coche, no solo fallan porque rompen, sino porque se degradan, pues una degradación lineal o convexo, como sea, y llegamos al piloto ese que nos dice que está degradado y posiblemente no pase la ITV o nos pongan una multa, ¿no? O lo peor todavía, tengamos un accidente si el material está en malas condiciones. Entonces es un tema que bebe un poco de muchos otros campos. Desde luego es un tema de la estadística. Es un tema que incluso podríamos decir, en el último congreso que hubo del ISI, hubo una charla muy buena de uno de los padres de fiabilidad, como es Bill Meeker, que hablaba de fiabilidad en tiempos de Big Data. Realmente asociaba cómo había cambiado el tema de los datos en este momento y cómo la mayoría de los problemas de fiabilidad se podrían abordar ya para
grandes sensores o grandes volúmenes de datos donde los sensores juegan un papel importante. Por poner un poco énfasis a estas definiciones, podemos definir esto de quality over time, que es una definición que dio en el año 94 Condra, que es un ingeniero americano, y que hoy por hoy se sigue teniendo como válida. Ya desde el punto de vista de la ISO y demás, dice, un producto fiable es aquel que hace lo que el cliente quiere que haga cuando el cliente quiere que lo haga. Bueno, una definición así muy redundante, pero que se entiende, y ya más acercándolo a nuestro campo, pues la probabilidad de que un producto o sistema ejecute su función sin fallar en un intervalo específico, y la función de fiabilidad no es más que uno menos la distribución, la veis ahí. Y luego pues está también estas funciones como la razón de fallo, probabilidad instantánea de fallo, que son también relativamente sencillas, que cuando se representan muchas veces nos llevan a estas curvas conocidas como curva de la bañera. Veis aquí, por ejemplo, a la derecha tenemos una función de fallo de discos duros de IBM, y que, bueno, pues hay unos fallos infantiles, luego más o menos una distribución aleatoria, y luego unos fallos de envejecimiento, que casi siempre suelen ser así, salvo que haya un problema de obsolescencia programada, que entonces habría ahí un fallo, pues sabéis, el número de copias de una impresora, bueno, todos estos ejemplos que son muy interesantes, ¿no? Tópicos en fiabilidad hay muchos, incluso hay estos temas de fiabilidad del software, que es un campo paralelo a la fiabilidad, pero nosotros nos vamos a meter más que nada en la parte de fiabilidad en materiales, específicamente en el tema de fatiga, vida acelerada, y concretamente en un tema de vida acelerada, que es acelerar por el tema de la temperatura, ¿no? Entonces me voy a meter un poquito con esto. Paquetes que hay o librerías de R para fiabilidad, pues hemos contado más de 200, veis ahí. Claro, entendiendo fiabilidad y supervivencia. Quizás el más conocido es el Survival, pero hay otros como NADA, que aparentemente no tiene ningún nombre alusivo a la parte de fiabilidad, pero es un paquete que está muy bien para la estimación de razones de fallo, de cost, de regresión de... Bueno, temas de alta dimensión de datos, de high dimensional data, tema de los árboles aleatorios, los random forest. Bueno, hay un sinfín, esto os va a quedar ahí la presentación y podéis verlo con más detalle, porque bueno, se puede hacer en el propio buscador, ¿no? Entonces, vamos a presentar dos librerías específicas que, como digo, son también trabajo de Antonio Meneses y que tienen mucho que ver con su futura tesis doctoral, que esperemos lea pronto, puesto que esto pues son una continuación de su trabajo. Bueno, la primera de ellas, que bueno, no sabíamos muy bien qué nombre ponerle y le pusimos FCGR por aquello de fatiga, grow, reliability, pues crecimiento de grieta o fatiga, que es un problema que se da en los metales y que es básicamente la idea es que tú tienes una muestra, le haces una preentalladura, le colocas en una máquina bueno, la máquina de laboratorio que hay en muchísimas fábricas para ver un poco cómo se va extendiendo la grieta, y la grieta va creciendo. Entonces tú mides el crecimiento de grieta-fatiga. Eso, la fiabilidad clásica, pues te da unas curvas de crecimiento más o menos exponenciales, porque la grieta nunca va a menos, siempre al ir dando el número de ciclos en la máquina de fatiga, pues eso crece siempre, ¿no? Y entonces pues hay unos tiempos que tú estimas que falla, ¿no? Que eso, por un lado, hay un tiempo que tú acabas el procedimiento, digamos que hay un tiempo de censura tipo 1 por tiempo, y hay también un tiempo donde falla, que en este caso pues ponemos a 1,6 pulgadas, o bueno, podríamos ponerlo en milímetros también, pero es un poco sacando un problema de un libro clásico, que es el que quisimos abordar, ¿no? Y entonces tienes estos, serían los tiempos de fallo, y de aquí el problema estadístico sería cómo modelas la distribución de este tiempo de fallo, bien la función de fiabilidad, que sería 1 menos f, o bien f. El problema es el mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya es donde entra propiamente la herramienta estadística, aparte de estimar estas curvas convenientemente por modelos ya más de tipo ingenieril, como el de Paris-Endorgan y otros. Entonces, el modelo que se usa para este paquete es el modelo de Paris, que es un modelo pues, de este tipo, exponencial, se aplican logaritmos, se resuelve la ecuación en derivadas parciales y tiene esta expresión que ven aquí al final, así un poquito tosca, y esto es lo que está, entre otras cosas, implementado en el paquete. La verdad que quisimos tener ya el paquete subido al CRAN e hicimos un último intento porque está ya
digamos, totalmente en horno. Ayer mismo pasó toda la criba esa que hay que pasarle al paquete, y esto que os saco aquí, el 30 de septiembre, es que ayer mismo, un poco este congreso, si nos ha servido de algo, fue para ponernos las pilas, porque dijimos que íbamos a presentar los paquetes y no lo damos subido, ¿no? Entonces, bueno, veis ahí que hemos hecho ese intento de subirlo y, bueno, espero que pronto ya hagan la contestación y esté disponible. Bueno, como esto lo vais a tener ahí y es un tema bastante técnico, pues el paquete resuelve todo este tema del crecimiento, permite hacer unas gráficas más ingenieriles, que era algo que se buscaba, permite hacer simulaciones, contempla distintas posibilidades, bueno, se habló aquí del LME de Piñeiro y Bates, ¿no?, del Linear Model, Estimation Linear Model. Hay también métodos semiparamétricos que hemos presentado en otros contextos, algunos incluso pendientes de publicar, y hemos implementado todo ese tipo de modelos e incluso la posibilidad también de hacer simulaciones y de ver cómo iban los modelos. Este es un poquito más la parte matemática. Estas son algunas de las salidas gráficas de Piñeiro y Bates con el modelo NLME, para, en el fondo, con estos datos de fallo, más estos pseudodatos de tiempos de fallo, que sería cómo serían esas curvas si yo hubiese seguido con la prueba de fatiga. Es decir, estos son datos censurados, pero que uno estima, y estos datos son los que yo uso para estimar la función de distribución final. Bueno, pues aplicamos distintos modelos, los comparamos, modelos tipo no paramétrico también, con estimadores, alguno por algún colega como Alejandro Quintela, que tiene un trabajo que propuso un nuevo estimador para la función de distribución, y lo implementamos aquí, y pues nos dan estas salidas que permite, pues, un poco más hacia el ingeniero estadístico, pues hacer estos resultados e interpretarlos después con el conocimiento. También te permite, pues, crear los típicos intervalos Bootstrap, hacer las simulaciones para comparar métodos, etcétera, ¿no? Y esta sería mi parte. Creo que más o menos estoy en el tiempo, y ahora le paso a Javier, que os va a hablar de la otra librería, la TTS. Javier. Muy bien, gracias, Salvador. Pues Salvador habló de una librería aplicada a lo que son el estudio de metales, fiabilidad de metales, cuando están ensayados a fatiga. Yo ahora mismo me voy a pasar a los polímeros, a aquellos materiales que tienen propiedades viscoelásticas. Y hay una herramienta fundamental en lo que es la física aplicada, la química analítica, que es la superposición tiempo-temperatura. Y entonces hemos desarrollado un paquete que se llama TTS, que lo que hace es ese análisis que hasta hace poco, hasta ahora, este paquete ya está subido, pues solo hacían, pues, programas de pago, como es lo que sucede habitualmente en todas las técnicas relacionadas con la estadística, métodos numéricos, en física aplicada y en ciencia de materiales, sobre todo. Muy bien, pues lo que voy a explicar es cómo hacer, así a grosso modo, una transposición o una superposición tiempo-temperatura a partir de los datos que utiliza esta técnica. ¿Cuáles son los datos que utiliza esta técnica? Pues son aquellos que se llaman datos mecánico-dinámicos. ¿Qué es esto? Pues es un módulo de elasticidad, módulo de pérdidas, es la temperatura de transición vítrea. Son curvas realmente que dependen de, como pongo aquí, del tiempo y de la frecuencia. Perdonad. Ok. Muy bien, pues se aplica a esos datos, pues, el análisis TTS, que realmente lo que me permite es estimar las propiedades de este material en un rango fuera del experimental, aprovechando a una temperatura, bueno, esto es a una temperatura dada, aprovechando curvas de propiedades de ese material a otras temperaturas y obtenidas en el mismo rango. Esto es lo que se llama, el resultado es lo que se llama curva maestra, y de hecho existen una serie de métodos que son los modelos de Arrhenius o Williams, Landau y Ferri, y uno que hemos propuesto nosotros, gracias al trabajo inestimable de Antonio Meneses, pues basado en el desplazamiento de derivadas. Pues estos métodos, estos modelos, lo que hacen es desplazar las curvas obtenidas a otras temperaturas para poder nosotros estimar, predecir a otras frecuencias a una temperatura dada. Bueno, ¿qué es eso? ¿De qué he estado hablando? Pues básicamente se resume en este gráfico. Por un lado tenemos el logaritmo del módulo de elasticidad. Bien. Por el otro, el logaritmo de la frecuencia, medida en hercios, radianes por segundo. Entonces, a cada temperatura
a T sub 2, T sub 0, T sub 1, yo voy a tener una curva que me caracteriza las propiedades mecánicas del material. En este caso, el módulo de elasticidad. Pues yo lo que quiero es predecir cuál será el módulo de elasticidad a frecuencias más altas o a frecuencias más bajas. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con siliconas. Las siliconas emplean en las plantillas de las zapatillas deportivas, ¿no? Entonces, nosotros necesitaremos saber cómo se comporta ese material a frecuencias altas, es decir, cuando corremos, y a frecuencias bajas, cuando prácticamente estamos sentados y movemos el pie o hacemos un esfuerzo mecánico pues con un periodo muy largo. Bien. Y fuera de lo que las máquinas experimentales nos dan. Al final, lo que desplazaremos estas dos curvas con respecto a la que se queda fija, a T sub 0, conforme obtengamos una curva maestra de este estilo, donde podremos predecir a altas frecuencias y a bajas frecuencias. Muy bien, haremos unos desplazamientos horizontales, como vemos, y unos desplazamientos verticales. ¿Y qué modelos me dan esos desplazamientos? Pues los modelos de Arrhenius, cuando estamos por debajo de la temperatura de transición vítrea, que es un concepto físico, ¿no?, donde el material empieza a reblandecerse, y por encima de la transición vítrea utilizaremos el modelo de William Landel y Ferri. Pero estos son modelos paramétricos. Y modelos paramétricos que están implementados en lo que es el nuevo paquete TTS, que este se subió el 26 de septiembre, llegamos a tiempo, y entonces, pues bueno, está compuesto de muy pocas funciones. Nuestro objetivo es ir ampliándolo, metiendo aquí más herramientas de la física, relacionadas con la física aplicada, modelos cinéticos, etcétera. Pues bueno, por ahora la fundamental es la función TTS. Y la función TTS, pues obviamente no os voy a pedir que leáis, pero creedme que aquí lo que le interesa, lo que tenemos que meterle aquí, pues como casi todo este tipo de funciones, pues es un data frame. Después, la temperatura de referencia, la cual queremos predecir el módulo de elasticidad de un material, por ejemplo, y luego pues, le decimos el número de réplicas Bootstrap para tener un adecuado intervalo de confianza para la curva maestra, o una banda de confianza más bien, y luego podremos meterle los métodos tradicionales, Arrhenius o William Landel y Ferri, y el método de derivadas, que es el que hemos introducido nosotros. ¿En qué consiste así a grosso modo? Tenemos unas funciones que tenemos, para conseguir una curva maestra, tenemos que desplazarlas horizontalmente y verticalmente, pero si le sacamos la derivada, como aparece aquí a la derecha, simplemente tendremos que desplazarlas horizontalmente. Entonces, y atendiendo a criterios de minimizar la distancia L1, por ejemplo. Si queréis más información, pues está aquí en este artículo que muestro abajo. Muy bien, pues entonces el proceso, por ilustrarlo un poco, pues es, primero partimos de unos datos experimentales de módulo con respecto a frecuencia. Cada curva se corresponde a una temperatura dada, es el módulo de elasticidad a una temperatura dada, y yo quiero predecir el módulo de elasticidad a una temperatura, por ejemplo, de 150 grados centígrados. Entonces lo que haré será una suavización gracias a la librería, aplicando B-splines. Eso me permite luego hacer sacar las derivadas, la primera derivada de cada una de esas curvas y una estimación bastante suave. Y luego, marcando esta curva corresponde a 150 grados, ¿no? Pues lo que quiero es desplazar las otras curvas con respecto a esa, atendiendo a criterios de derivada, obteniendo al final desplazamientos horizontales de cada una de las curvas. Cada curva se corresponde con un punto, aquí está su temperatura, aquí está el desplazamiento que obtenemos, y también, una vez deshecha la transformación de la derivada, pues también tenemos el resultado del desplazamiento vertical. Todo esto tiene connotaciones físicas y digamos que una explicación, pero no es el objetivo de esta charla decirla. Bien, al final, lo que sí que es objetivo de esta charla pues es mostrar lo que es el resultado. El resultado, como veis, gracias a que hay una especie de correlación entre lo que es la frecuencia, el efecto de la frecuencia y el efecto de la temperatura, podemos sacar este tipo de gráficas, podemos desplazarlas. Y al final tendremos experimentalmente el resultado de desplazar las curvas con respecto a 150 grados, pues es esta curva de módulo. Tenemos esta curva de módulo que está expandida, ¿no?, podemos decirlo, a un rango, o extendida más bien, a un rango mucho más grande de frecuencias, tanto por arriba como por abajo. Sí, lo que me permite este paquete es hacer una estimación B-spline y aparte estimar el intervalo de confianza de la curva de la izquierda. Conclusiones de este trabajo.
Pues básicamente que hemos o estamos intentando llenar un vacío que hay ahora mismo en R, que es el de herramientas tradicionales y otras nuevas que estamos metiendo para completarlas, relacionadas con la física aplicada. Y esto lo particularizamos a la implementación de lo que es el Time Temperature Superposition y la estimación de la distribución de tiempos de vida en materiales sometidos a fatiga, en este caso metales. Y como apunte final, pues en el futuro lo que queremos es desarrollar estas librerías y no solo eso, sino crear unas librerías que sean competitivas con los programas ahora mismo de pago muy caros para hacer modelos cinéticos, predicciones cinéticas cuando el esfuerzo es térmico o mecánico. Muy bien, si tenéis interés, vamos a dejar esto aquí, pues esta es la bibliografía que hemos seguido, en particular los 2 primeros artículos son nuestros, están relacionados más estrechamente con esta librería y finalmente pues queríamos agradecer al Gobierno de Ecuador, al Ministerio de Educación el soporte de esta investigación, aparte de, como no, pues a Rubén Fernández Casal, que siempre nos ayuda en estos menesteres. Así que aquí acabamos la presentación. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, estaremos encantados de responder. Se tedes algunha pregunta, pois, como se axustaron moi ben o tempo, foron realmente rápidos, pois podemos ter algunha pregunta. Bueno, pois nada, pois gracias a vos los dous e a Antonio tamén. Vale.